Bueno, presidente, sí, efectivamente, la posición que sustento es una posición de bancada, una posición donde hemos hecho un análisis a fondo del tema que se presenta, que tiene unos puntos centrales sobre los cuales debatimos y que presentamos en la Comisión de Gobierno. Nosotros allí hicimos una presentación arrancando efectivamente por mostrar la inconveniencia y de pronto la desarticulación que hay en el sector hábitat, también basados en el tema de la política pública de vivienda y de aquella política pública de vivienda, sobre todo la vivienda BIP y BIS, la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. Para nosotros no es concebible que el sector, tal como está organizado hoy, tenga unas entidades adscritas como la Caja de Vivienda Popular, que está cumpliendo unas funciones que en nuestro parecer quedan desarticuladas con todo el proceso y todo el sector de hábitat, que haya otras entidades vinculadas y otras vinculadas especiales, y dentro de las vinculadas se encuentra Metro Vivienda y la ERU. Decíamos nosotros en esta presentación, al revisar las funciones que cumple cada una de estas entidades, que la Caja de Vivienda queda un tanto desarticulada. Como lo decía, en nuestro parecer, pues no es que estemos en desacuerdo que haya una recomposición de este sector, que haya una verificación de todas estas funciones que cumplen las entidades, como las funciones que cumple la Caja de Vivienda Popular, los procesos que se tienen a cargo y que se están desarrollando, unos procesos de titulación donde hay alrededor de 90.000 predios por titular, y adicionalmente unos procesos de reasentamiento y de reubicación que se tiene que hacer para aquellas personas que están en los sectores de alto riesgo, que quedaría desarticulada esta política porque la Caja de Vivienda actuaría de manera un tanto independiente a los procesos que se tienen que gestionar desde Metro Vivienda y desde la ERU, o ahora desde la nueva entidad que va a ser la ERU. Ese es un primer punto que nosotros queremos recalcar ante la plenaria. Verifiquemos efectivamente en qué nivel está quedando la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario y el papel que tendría que jugar la Caja de Vivienda Popular. Segundo aspecto, para nosotros es claro que debe existir una política coherente, que lo pudiéramos asemejar tal vez a una política de Estado que sería la que rige no para solo una administración, sino que aquí se tiene que planificar y pensar la ciudad efectivamente no solamente para 4 años, sino para 8, para 12, para 16, es decir, hacer una planeación de corto, mediano y largo plazo, que independiente del administrador de turno que pase, efectivamente sea una política coherente para que todas las administraciones tengan una guía y haya un faro que nos indique hacia dónde tenemos que ir en esta política de vivienda social, que es lo que más nos preocupa, porque lo decíamos nosotros y más adelante lo voy a comentar, en el derecho a la ciudad hay algo que nosotros recalcamos, es que para los estratos 1, 2 e incluso 3, desafortunadamente las personas no pueden elegir qué tipo de vivienda es el que quieren, con la amplitud, cómo debe estar estructurada, cómo se debe construir. No, los constructores tienen un lineamiento y presentan unos proyectos de vivienda y las personas que están ubicadas en los estratos menos favorecidos tienen que acomodarse a esos proyectos de 35, de 40, de 45 metros cuadrados, que realmente van y riñen contra lo que debe ser una vivienda digna para el ser humano. Por eso estamos hacinando a las clases menos favorecidas, las estamos llevando a que se ubiquen en unas viviendas que consideramos no tienen las condiciones dignas. Adicionalmente, en este tema, pasamos nosotros a ver lo que es esa política coherente y decíamos nosotros que la Secretaría de Hábitat ha tenido históricamente una contradicción desde su creación. ¿Por qué?
porque aparte de que su objetivo principal es el de planificar, coordinar, organizar y estructurar las políticas, también le han correspondido una serie de actividades de ejecución. Y las actividades como, las entidades como la ERU y como Metro Vivienda, pues también dentro de sus funciones, aparte de que son las que deberían ejecutar, tienen unas actividades de trazar política. Y entonces cuando trazan la política pública de vivienda desde una entidad como la ERU, o como Metro Vivienda, o como la Caja de Vivienda Popular, queda totalmente desarticulada esta política de gobierno que nosotros estamos solicitando, debe tener una coherencia. Por eso decíamos nosotros que efectivamente en este sector hábitat, el tema y el proyecto creemos que se queda corto. Aquí habría que hacer una planificación sistémica, una planificación integral, una revisión donde nosotros podamos contemplar quién es el que traza la política, cómo se debe trazar, qué es lo que debe hacerse, cómo se debe articular esa política del distrito con la política regional y con la política nacional, pero más allá, cómo se traza esa política para que las entidades ejecutoras terminen haciéndola efectiva. Pensamos nosotros que se le da una mirada al tema como una coyuntura y no como un problema estructural. Y al solucionar problemas coyunturales, podemos estar dejando de lado los problemas estructurales de la ciudad. Y miren ustedes que hemos venido planteando efectivamente que la ciudad necesita una reorganización, y trayendo a colación lo que acaba de acontecer con nuestro hermano país, en Ecuador vimos cómo estas construcciones que se han desarrollado, lo mismo que pasa en la ciudad de Bogotá, se han hecho de manera desarticulada. El 80% y si no más de las construcciones en Bogotá no corresponden con unas construcciones que cumplan con los requisitos de sismo resistencia y de ubicación conforme el mapa de riesgos que tiene la ciudad. Por eso pensamos nosotros que esta política debe ser replanteada y ser vista de manera sistémica. ¿Qué se debe hacer en nuestro concepto? Este proyecto carece de una visión sistémica. ¿Por qué? Porque creemos que se enfoca al tema de construcción de vivienda, pero no se ve por ningún lado el tema de la construcción del tejido social. Y lo explicábamos nosotros en la presentación que hicimos en la comisión, que para nosotros es básico el tema del ser humano, porque ¿para qué construir si no es para llevarle satisfacción al ser humano? ¿Para qué tener una ciudad llena de concreto si no es para darle satisfacción a los seres humanos que ocupamos esta ciudad? ¿Para qué construir una ciudad moderna, ultramoderna, si no es para que estos seres humanos que estamos ocupando esta ciudad tengamos una satisfacción plena? Entonces, para nosotros sí es básico que se revise este tema que también consideramos que es es un tema estructural. Que se construya desde la demanda y no desde la oferta. Y eso tiene una implicación que para algunos parecerá un tema filosófico, pero no lo es así. Esta teoría de construir desde la demanda y no desde la oferta implica que temas estructurales para la ciudad tienen que ser contemplados integralmente. Ejemplo, un eje que consideramos nosotros primordial y estructural para el desarrollo de la ciudad es el tema de la oferta hídrica. Nosotros no podríamos pensar una ciudad o repensar una ciudad donde estemos construyendo de manera desaforada, partiendo de la oferta de vivienda que vamos a tener y no desde la demanda.
Y hacíamos un análisis y se han hecho una serie de análisis y de cifras que incluso contradicen cifras que plantea la administración. Quiere decir que estas cifras que ha planteado la administración de que se necesita más de 1,5 millones de viviendas puede ser revaluada, que no sea ese el número de viviendas que se necesite, pero adicionalmente que tengamos en cuenta la capacidad y la oferta hídrica que tiene la ciudad, porque nosotros podríamos estar construyendo una ciudad para 50 millones de habitantes, pero si la oferta hídrica no nos da sino para abastecer 10 o 20 millones, ¿qué vamos a hacer con ese excedente? Y nos va a acontecer como acontece hoy en Ciudad de México, donde hay más de 3 millones de viviendas abandonadas porque no tienen una oferta hídrica, ni tienen una oferta del inmobiliario público que efectivamente le dé sostenibilidad y sustentabilidad y que le brinde la felicidad a las personas que van a ocupar esas viviendas. Por ello, decimos nosotros, este tema no es desarticulado. Gracias, señor presidente. Qué gusto se siente cuando empezamos nosotros a poner la casa en orden y efectivamente hacer nosotros mismos los que respetemos esos principios y esos valores que debemos tener en nuestra corporación. Y créame que he sido de los más respetuosos en el tema del uso de la palabra. Hay un aspecto que nosotros queremos introducir en esta discusión. Si bien es cierto, la ponencia fue aprobada mayoritariamente, hay un aspecto del que yo quiero llamar la atención en nombre de la bancada del Polo Democrático y que se convierte en central no solo para la discusión presente, sino para lo que se viene de discusión del plan de desarrollo y del mismo POD que tendremos que discutir a futuro. Y es el concepto del derecho a la ciudad. Y decía en la presentación que hicimos en la Comisión de Gobierno que las dimensiones y los componentes del derecho a la ciudad, ¿qué son o qué es el derecho a la ciudad? El derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales, el derecho a sentirse parte de la ciudad, el sentido de cohesión social y la construcción colectiva, el derecho a vivir dignamente en la ciudad, el derecho a la convivencia, el derecho al gobierno de la ciudad y el derecho a la igualdad de derechos. Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, este nuevo derecho es un derecho colectivo de los habitantes de la ciudad, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. Se realiza el derecho a la ciudad cuando hay 1. Ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad, función social de la ciudad y de la propiedad urbana, igualdad y no discriminación, protección especial de grupos y personas en situaciones de vulnerabilidad, compromiso social del sector privado, impulso a la economía solidaria y políticas impositivas progresivas, planificación y gestión social de la ciudad, producción social del hábitat, desarrollo urbano equitativo y sustentable, derecho a la información pública, libertad e integridad, participación política, derecho a la justicia, derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural, derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos, derecho al transporte público y la movilidad urbana, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un medio ambiente sano y sostenible. En resumen, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad basa su propuesta en 3 ejes fundamentales. 1. El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, el ejercicio de todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y gestión social del hábitat. 2. La gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de forma directa y participativa,
en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones sociales. 3. La función social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso solamente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano. Y hay un resumen que dice que según Borja, el desarrollo y legitimación de los derechos ciudadanos dependerá de un triple proceso. 1. Un proceso cultural de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y explicitación de los mismos. 2. Un proceso social de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de mecanismos y procedimientos que lo hagan efectivo. Y 3. Un proceso político institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos. Y como lo dije en la Comisión de Gobierno, doy los créditos a una investigadora norteamericana, a Charlotte Mativet, que es una persona que ha estudiado este tema del derecho a la ciudad, que podría decirse que es una nueva teoría, pero esa teoría arrancó realmente en 1968, pero hoy ya se constituye en una carta de navegación mundial a través de la Organización de Naciones Unidas. En resumen, señor presidente, y para hacer uso del tiempo estipulado que usted ha tenido ofrecernos, quiero decirles que para nosotros la integración de estas dos entidades tendría una contradicción. Para nosotros se debería fusionar la ERU a Metrovivienda y no como se planteó en el proyecto, que fuera la fusión de Metrovivienda a la ERU. Y eso simplemente porque al observar los resultados de cada una de las entidades nos damos cuenta que quien tiene la experiencia en los temas de vivienda es Metrovivienda y no la ERU, como históricamente se ha obtenido los resultados hasta la fecha. Segundo, que esta entidad debe ser planificada para el desarrollo colectivo, para el desarrollo de la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social, y no simplemente apuntar a que esta entidad sea una entidad generadora de negocios para el capital privado, para los grandes constructores, porque como queda diseñada en nuestro concepto, iría apuntando a un beneficio de desarrollo urbano y quedaría en un segundo plano o prácticamente en el ostracismo la construcción de vivienda de interés social y de interés prioritario. Y que deberíamos dar la discusión de cuál es la política de vivienda del Distrito Capital. ¿Qué tipo de vivienda de interés prioritario y de interés social es el que queremos ofrecerle a las clases menos favorecidas? ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que tenemos que reasentar? ¿Quedará en cabeza de la Caja de Vivienda Popular? ¿Estará integrado con los planes de vivienda que tiene que adelantar esta nueva entidad? ¿O dónde van a quedar estos planes de vivienda de interés prioritario y de vivienda de interés social para aquellas personas que se tienen que reubicar? ¿O vamos a utilizar una política desarticulada de sacar a estas personas de sus sitios donde históricamente han vivido y han convivido y han forjado tejido social para desplazarlas dentro de la ciudad? Para darle cumplimiento al tiempo exacto, señor presidente, en 20 minutos he sustentado nuestra ponencia negativa. Muchas gracias. Simplemente para ratificar mi voto negativo, y hoy corroboro mucho más el tema cuando en el debate de la Comisión de Gobierno solicité efectivamente que estos excedentes que se generaban en este proyecto, como lo han planteado, que son alrededor de 6.000 millones de pesos año, no pueden ser destinados de ninguna manera para fortalecer la empresa Metro, cuando la política de vivienda del distrito necesita recursos. Esos 6.000 millones de pesos que, entre comillas, se dice van a ser un ahorro, deberían ser destinados efectivamente a la vivienda de interés prioritario y a la vivienda de interés social.
no se compadece con una ciudad que necesita una cantidad de vivienda, que estos recursos se vayan para el metro. Y yo quiero responderle aquí al compañero de Centro Democrático, ya 0 y van 2 o 3 veces que él hace mención de este tema. Pues yo vuelvo y le reitero, compañero Forero, que efectivamente mi voto fue por la paz, que sigo respaldando mi partido y que tomé una decisión por la paz. Eso no implica que yo respalde una cantidad de acciones o de políticas como creo que de pronto a ustedes les va a tocar en un gobierno como la administración Peñalosa, donde ustedes no se podrán casar con todo lo que les traigan y les pongan aquí en esta administración. Entonces, ratificar eso y respaldar a la presidenta de mi partido, a la doctora Clara López. Y bueno, si es el dolor por eso, de pronto, ¿qué tal le toque el Ministerio de Agricultura o incluso el Ministerio del Interior? Entonces, aquí yo creo que de pronto pues habrá que mirar y el tiempo nos irá dando la razón. No, yo de ninguna manera voy a retirar o agachar la cabeza y a decir que no soy polo. Claro que soy polo y claro que defendí la paz y sigo respondiendo y poniendo la frente y llevando mi frente en alto por la defensa de este proyecto de la paz. Por eso soy polo, soy paz. Gracias.